Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil. ¿Quién les habla? Su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal, un poco salido de lo normal y un poco random. Vamos a ver una fórmula de la primera parte de una serie de videos que voy a estar publicando en el canal para describir estadísticamente las series de los billetes, por ejemplo, de mi país, o que tú puedes también hacer dentro de tu Excel para las series de los billetes, obviamente que aparecen o circulan en tu país, para que saques estadística a partir de ellos y te des cuenta de un patrón que existe dentro de las monedas, dentro de los billetes que circulan en el país. Y cuando hablo a monedas, no hablo de un valor monetario, hablo de un valor monetario, no de una moneda metálica, sino de las series de los billetes de las monedas que circulan en tu país, para que veas cómo todo fluctúa a un número que te voy a estar demostrando en el transcurso de los demás videotutoriales de esta serie bastante interesante que estoy obviamente desarrollando para el canal, y obviamente también a título personal, porque me encanta jugar muchísimo con los números dentro de Excel y observar patrones dentro de las series numéricas que utilizan las cosas más útiles y las cosas más usuales que nosotros como personas, y valga la redundancia, usamos todos los días en un país o en una región o quizás en el mundo. Y en este caso vamos a trabajar con la moneda. Para empezar, primero, vamos a tomar un billete. Toma un billete cualquiera de tu país. Fíjate que en la mayoría de países, incluyendo también en el número del dólar, cada uno de los billetes que nosotros tenemos en nuestro bolsillo o bien en la billetera van a tener un número de serie. Estoy hablando del billete, no estoy hablando de la moneda, aunque cuando me refiero a moneda dentro del tutorial me refiero a el tipo de unidad económica que uno utiliza dentro de un país, que es la moneda. Bien, aquí en Colombia es el peso colombiano. El punto es que en Colombia manejamos series de billetes, es decir, manejamos dentro de cada uno de los billetes números de 8 dígitos. Creo que a partir del 2000, de 1995 se empezaron a incluir dentro de los billetes después del año 95. Se empezaron a colocar dentro de los billetes numeraciones de 8 dígitos, así tal cual como tú la estás viendo acá en este billete que representa 1.000 pesos colombianos, que de hecho ya salió de circulación, esta moneda tan bonita. Me parece muy bonito este tipo de color del billete. Salió de circulación este billete de 1.000 pesos y tiene cifras o tenía cifras de 8 dígitos para denominar la serie. Cabe resaltar que cada uno de los billetes que circulan en un país van a tener un número de serie, y ese número de serie identifica de manera única, de manera inequívoca, cada uno de esos billetes. Nunca va a haber un billete con el mismo número de serie dentro del país, al menos no que contengan una serie numérica y contengan, por ejemplo, caracteres alfabéticos al principio, que pueden ser, por ejemplo, 2 letras o 2 caracteres alfabéticos. Nunca va a existir un billete o una moneda que tenga la misma secuencia o la misma serie. Por lo general en Colombia utilizamos 8 dígitos después del 95, como ya lo dije, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dígitos para describir la serie de los billetes. El punto está es que yo me puse a trabajar en este último mes de diciembre del año 2023 sobre este conjunto de números, en donde básicamente yo puedo observar que la serie mínima o el valor mínimo de una serie de un conjunto de ejemplares para un billete dentro del país de alguna denominación va a empezar con la cifra 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, y va a terminar con la cifra 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, que vienen siendo 100 millones de ejemplares por cada una de las denominaciones, descartando los caracteres alfabéticos que tengan, por ejemplo, al principio o que tengan al final dentro de la moneda que circula en tu país. El punto es que me puse a operar con cada uno de estos números de las series. Obviamente son 100 millones de números, 100 millones de posibles combinaciones, y a sacar estadísticas de esas 100 millones de combinaciones, y me doy con la sorpresa de que todo confluye en el número 11. Todo va a confluir en el número 11 en las series que se van desarrollando a partir de media móvil, utilizando estadística básica de iteración continua para reducir el número de 8 dígitos a un número de una unidad.
Para ello, fíjate, quiero que tomes en cuenta este número. Luego vamos a hacer una fórmula. Voy a colocar aquí números de todos modos, pero voy a colocar o a trabajar con un solo número. Y luego quiero que te des cuenta de este numerito y luego lo vamos a hacer para un conjunto de números. Vamos a medir la velocidad de la fórmula que acabo de plantear y que tengo aquí en la mente para distribuir dentro de este ejercicio. Y luego nos quede mucho más fácil utilizarla para un conjunto de números y luego medir el tiempo. Imagina una serie como la siguiente. Yo tengo una serie de valores numéricos, por ejemplo, voy a colocar aquí igual, voy a colocar 99.999.966. Esto es un valor numérico que va a tener 8 cifras. Fíjate, si yo coloco aquí 99 y le doy un enter, fíjate que yo lo que tengo aquí básicamente serían 2 dígitos, luego tengo 3 dígitos para 5 y 3 dígitos al final para 8. Básicamente, si yo agarro y multiplico 9 por el valor de 8, el valor de iteración máximo va a ser el número de 72 a través de una suma sucesiva, que es lo que yo prácticamente estaba haciendo para cada una de las series de cada uno de los billetes dentro de esos 100 millones posibles de combinaciones para una denominación de moneda dentro de un país normal, ¿vale? Estoy obteniendo el valor de 72, pero imagina, por ejemplo, esta secuencia. Yo tengo acá el valor de 99.999.966. ¿Qué supone esto? Si yo utilizo a la función extrae para tomar de este valor numérico, pues obviamente aquí es un valor numérico, pero lo voy a trabajar con un par de comillas, concatenándolo para que se convierta ahora en un valor de texto y nos quede mucho más fácil procesarlo, aunque no es necesario hacerlo. Pero suponga, por ejemplo, que yo utilizo acá la función extrae para tener en cuenta un carácter de texto que representa una serie numérica, no un número, sino tratarlo como un texto, y extraigo cada una de esas posiciones mediante el uso de una secuencia con el uso de la función largo que cuente de manera rápida, fíjate, cada una de las posiciones de los caracteres para devolverme un número de 8, porque son 8 posiciones máximas para los 100 millones de billetes, y cree una secuencia que va a contener de 1 a 8 posiciones iniciales y en cada una de las posiciones iniciales yo extraigo un dígito. Fíjate que estoy obteniendo 99, es decir, los dos primeros 99.999.966 y después opero mediante el uso de una suma multiplicando el valor por 1. Lo que voy a obtener como resultado es el número de 66. Bien, no pasa nada hasta ahí. Utilizo ahora otra función extrae que me permite extraer de este valor numérico de 66 según la posición inicial calculada mediante el uso de la función secuencia y la función largo de cada uno de estos números para que la función largo me devuelva el valor de 2 porque tengo 2 dígitos y luego calculo una secuencia que va a tener en este caso 2 posiciones y en cada una de las posiciones extraigo un valor numérico, voy a obtener el número de 6 y 6, es decir, lo reduzco a través de una suma al valor de 66, pero como me da 2 dígitos, tengo que reducirlo ahora a través de una suma a un valor numérico mucho más pequeño. Es decir, tomo la matriz de desbordamiento, multiplico por 1 para convertir este texto en un valor numérico y ahora me doy cuenta que tengo todavía un valor de 2 dígitos que tengo que integrar mediante el uso de una suma para obtener la reducción de los caracteres de un solo dígito, uno solito. Utilizo del mismo modo a la función extrae, consumo el número y posteriormente utilizo dentro de la posición inicial una secuencia mediante el uso de la función largo que cuente cuántos caracteres voy a tener dentro de la secuencia de esos dos números, en el cual me va a arrojar del mismo modo el valor de 2, calculando dentro de la secuencia, pues voy a obtener 1 y 2 y luego extrayendo en cada una de las posiciones cada uno de los caracteres para posteriormente proceder a hacer la suma mediante la multiplicación y evaluando con enter hasta reducir un solo número. Es decir, si yo hago esa suma iterativa hasta reducir el dígito de cada una de las 100 millones de posibles series que pueda tener una denominación de billete dentro de Colombia, empezando por ejemplo con la denominación, voy a colocarla por aquí, fíjate, empezando con la denominación AA. Luego coloco 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esta es la primera denominación AA.
00, luego viene 000, luego 000, que son 8 valores numéricos y 2 letricas al principio, que es la que se categorizó a partir de 1995 en Colombia. Luego, para el segundo billete o el segundo ejemplar colocamos el valor de 1. Para el siguiente ejemplar o el tercer ejemplar de esa denominación, por ejemplo, de billetes de 1000 o billetes de 2000 o billetes de 5000, de 10.000, 20.000 o 50.000, vamos subiendo las denominaciones colocando un dígito y luego apenas acabamos los 100 millones de monedas o los 100 millones de unidades de esa moneda, pasamos, por ejemplo, a la siguiente letra. Yo voy a obviar estas dos letritas, voy a obviar las dos letras y voy a trabajar con las secuencias, que es lo que te estoy describiendo de manera literal a partir del uso de estas formulitas que yo creé de manera manual acá. Empecé a sacar estadística, obviamente, sacar y procesar 100 millones dentro de Excel es prácticamente complicado, ya que Excel tiene 1.048.576. Tengo un libro de Excel que había estado trabajando, creo que desde el 3 de diciembre, que tiene los 100 millones de cálculos utilizando fórmulas intermedias para ir creando toda la consecución. En cada una de las columnas creo 1.000.000 por 100 columnas, creé los 100 millones de series con 3 columnas cada uno para obtener la primera iteración que voy a colocar como la letrica de PI. Fíjate, primera iteración que me arroja como resultado un valor de 66 numérico o un valor de 66 para esta serie, o que puede arrojar un valor de 2 dígitos posiblemente. Luego tengo una segunda iteración que me va a arrojar, que la categoricé con SI, que también me puede arrojar un valor numérico o bien me puede arrojar un valor de 2 dígitos. Y a lo último tengo una tercera iteración que me está arrojando el valor reducido hasta una sola unidad. Pues bien, todo el ejercicio lo hice hasta 3 iteraciones. Me di cuenta que todas las combinaciones posibles de los 100 millones de números que pueda tener una moneda particular básicamente se puede desenvolver en la primera iteración de 0 a 72. Fíjate, de 0 a 72. ¿Por qué hasta 72? Porque el valor máximo son 9 valores de 9, lo cual me da como resultado el valor de 72. Este valor que yo tengo aquí, 66, puede ser del valor de, en este caso va a ser 66 iteraciones, va a ser de 15 iteraciones máximas, porque el valor va a ser de 6 hasta 9 en estas iteraciones, dando un valor como resultado de 15 iteraciones, así que la máxima iteración va a ser de 5 y a lo último voy a obtener a partir de esa suma de 1 y 5, que sería la mayor, vendría siendo de 0 a 15, en esta última tendría el valor simplemente de 6 como resultado, como número más alto en un solo número en la tercera iteración. Es decir, me voy a gastar una iteración para reconvertir, que posiblemente pueda traerme un número de 2 dígitos en una segunda iteración, un número de 2 dígitos, pero ya en la tercera termino reduciéndolo a una unidad. Ahora bien, puede darse el caso de que yo tenga una cifra de la siguiente manera. Tenga aquí el código, por ejemplo, 12, 123, 12 y aquí el último 12 y luego el valor de 1. Y fíjate que en la primera iteración ya voy a tener un valor de una unidad. Así que en la segunda iteración lo que voy a hacer es arrastrarlo, porque sería el valor de 1, y en la tercera iteración lo arrastro y sería el valor de 1. Si tú sacas la estadística normal, común y corriente que te acabo de describir con esas iteraciones, con esos conjuntos de valores, aquí vas a obtener en la serie de 0 a 9, que son los números obviamente en una unidad en el sistema decimal, iríamos de 0 a 9, que hay un solo dígito que termina en 0, que en este caso vendría siendo el 0,00000 y 0, que vendrían siendo 8 ceros. Luego, los que terminan en el dígito de 1 vendrían siendo un número que va a terminar en 11 si le sumo el dígito de 11 cuando termina de 0 a 15 en la segunda iteración. Todo termina confluyendo en el número 11. El ejercicio de hoy está en plantear una fórmula que me permita consumir los 100 millones de números. Obviamente, no voy a hacer la iteración ni el cálculo de los 100 millones de números porque no me alcanzaría la memoria del computador ni el tiempo de tutorial. Me eché más o menos unas 3 horas calculando los 100 millones de iteraciones uno por uno para dejarle el cálculo y dejarle descansar el cálculo a Excel para que los pudiera calcular como salida, pero la fórmula la utilicé en tramos para ir obteniendo el resultado, la que voy a plantear a continuación.
Para ello, voy a lograr una salida de la primera iteración, segunda iteración y tercera iteración. Fíjate, voy a borrarme todo esto que tengo aquí y voy a crear, por ejemplo, 15.000 números aleatorios, o voy a crear más bien los primeros 15.000 números arrancando con el valor de 0. Fíjate, por ejemplo, voy a crear una secuencia de números que va a contener, por ejemplo, 15.000 filas. Vamos a colocarlos así, mira, o vamos a arrancar con 1.000 filitas. Fíjate, 1.000 filitas en una sola columna y arrancando en el valor de 0 y con el paso en 1. No lo voy a colocar el paso en 1 porque obviamente ahí no lo necesito. Entonces arranco con el valor de 0 y creo la secuencia. Fíjate, obtengo una secuencia arrancando con el valor de 0 y terminando en el valor de 999. La idea, ¿cuál es? La idea es generar en una columna, en videotutoriales posteriores, si ustedes así lo quieren, para ver la estadística de ese conjunto de secuencias y de pirámide, más bien que se genera, esa pirámide que se genera estadísticamente, al procesar todos los dígitos o la suma de los dígitos de todos los números de los 100 millones de combinaciones y todo confluye en el valor de 11, ustedes me lo dejan en la caja de comentarios y yo hago el resto de tutoriales o hago un tutorial resumen para ver la estadística final que uno puede obtener de la serie de los billetes que circulan en un país determinado. En este caso, vamos a hacerlo con las de Colombia, que tienen 8 dígitos. Voy a convertir estas primeras 1.000 series, fíjate, voy a convertir estas primeras 1.000 series, suponiendo que estos son los 100 millones de series y estas serían las 1.000 primeras, a una salida de dígitos de 8 dígitos. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el retorno o la salida de esta secuencia que está operando a partir de los 1.000 primeros dígitos en una sola columna o una secuencia de 1.000 dígitos en una sola columna, arrancando con el valor de 0 para entregarme como resultado desde el 0 hasta el 999. Para ello, voy a encerrarlo dentro de la función texto para convertir este valor numérico que me está entregando la función secuencia en un texto que contenga 8 dígitos. Para ello, voy a colocar el formato de salida a partir de 8 números de 0, en este caso tengo 2, 1, 2, 3, ya tendría 5, luego 6, 7 y 8, cierro con un par de comillas, evalúo con Enter y fíjate que lo que me está retornando aquí son cadenas de texto. Imagínate que estos son las primeras 1.000 series de un billete que salga nuevo en un país, en este caso como Colombia, que contenga la denominación AA, luego 00999. Y quisiera calcular a partir de iteraciones, por ejemplo, la primera iteración de suma, la segunda iteración de suma y la tercera iteración de suma, que voy a obtener como resultado de una fórmula que los vaya procesando uno por uno hasta encontrar el resultado en una unidad. Para ello voy a colocar la primera iteración, vamos a ponerlo así, P iteración, iteración. Yo sé que esto lleva tilde, pero no lo voy a colocar. Vamos a poner primera iteración, le voy a colocar un color de verde, en blanquito, en negrita y luego voy a saltar a la segunda iteración, vamos a ponerle una S y luego vamos a colocar una tercera iteración. Voy a colocar una copia de esto y voy a colocar aquí un carácter de T para colocar una tercera iteración. Voy a utilizar una fórmula, fíjate, bastante simple y vamos a tejerla una por una. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear una función con una función lambda dentro de una función let que procese cada uno de los números que yo le vaya pasando a la función de tal manera de que parta cada uno de los dígitos, los vaya reventando y posteriormente los sume. Es decir, en la primera iteración yo voy a contar con una cadena que siempre va a tener 8 dígitos, que son 8 dígitos de la serie de los billetes. Y dentro de esa iteración yo lo que voy a hacer es partir la cadena en sus dígitos principales, es decir, el valor de 8, y luego a través de una suma simple hago la suma y entrego el resultado producto de ejecutar esa función. Cuando necesite llamar la función y le pase un dígito, por ejemplo, que contenga 2 números para la segunda iteración, lo que voy a hacer es del mismo modo descomponer ese dígito en sus unidades principales, ejerzo la suma, entrego el resultado y si para la tercera iteración, la segunda iteración me dio un número de 2 dígitos, hago exactamente lo mismo. Reviento el número en sus 2 posiciones iniciales, posteriormente ejerzo la suma y entrego el resultado.
El punto es que si la suma de la primera iteración me arroja un valor de 1 inmediatamente, o bien en la segunda iteración ya me arroja un solo dígito como resultado, no tiene mucho sentido que en la segunda iteración yo vuelva a reventar los dígitos o intentar reventar los dígitos pasándolo dentro de la función extrae y la función secuencia para obtener el resultado de esa suma. Obviamente, en la tercera iteración me puedo evitar el cálculo de un extrae con una secuencia si en la segunda iteración el dígito ya me dio un solo valor numérico de 0 a 9. Por ejemplo, me puedo evitar la iteración de extrae y secuencia dentro de la segunda iteración si en la primera ya me da un dígito como resultado, como en el caso, por ejemplo, de 000, que puede hacer la segunda iteración posible a través de la función extrae y la función secuencia, y en la tercera iteración a partir de la función extrae y la función secuencia. Para ello, ¿qué voy a hacer? Fíjate, voy a crear mediante el uso de una función LED, voy a crear una función LED aquí que me permita crear a partir de un nombre una función que yo pueda reprocesar en el futuro a partir de este nombre para que yo la pueda reutilizar en las múltiples iteraciones que yo pueda hacer en el resto de las columnas. Esta función la voy a llamar, por ejemplo, con el carácter df. Vamos a ponerle así, mira, un carácter df, por ejemplo, a esta función, y la voy a crear mediante el uso de la función lambda. Recuerden, la función lambda dentro de Excel es una función que me permite crear otras funciones dentro de las fórmulas sin recurrir a macros. Para ello, la función lambda va a pedir un solo parámetro de entrada. El parámetro de entrada va a contener un texto, el texto que va a consumir en cada uno de los ciclos con cada uno de los números dentro de la columna. Ahora bien, dentro del cálculo de esta función lambda interna o dentro del cálculo de esta función lambda, porque ya no necesito más parámetros después de consumir el texto, yo voy a crear un LED interno para calcular el largo del número que me está llegando y poder decidir si el dígito ya se redujo a un número, evitar el extrae y la secuencia con el largo, o bien poder integrarla a partir del extrae, la secuencia y el largo y el uso de la función suma. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una función LED intermedia dentro del cálculo de esta función lambda que me permita asignar a un valor de letra el largo de cada uno de los dígitos que están llegando por parámetro dentro del parámetro de t. Imagine, por ejemplo, que este dígito llega aquí como parámetro de t y pasa dentro de la función LED para ejecutar un cálculo, por ejemplo, de conteo del largo del número. Luego venimos con el segundo dígito o bien con el tercero, o bien con los dígitos de la primera iteración, segunda iteración, o bien desde la tercera a la segunda y a la primera. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, por ejemplo, con un dígito de L, un nuevo nombre dentro de la función LED, dentro del cálculo en la función lambda, el largo del valor numérico que está llegando dentro de la función, es decir, que está llegando dentro del parámetro de t del lambda de la función que estoy creando a partir del LED externo. Fíjate, es bastante simple. Voy a colocar aquí el valor de t, es decir, llega el texto con el dígito y vengo y lo cierro y cuento cuántos caracteres va a tener el dígito que está entrando a la función lambda interna y luego con el dígito de L o luego con el nombre de L almaceno el valor numérico del largo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si el largo de este dígito contiene el valor de 1? Pues no vale la pena hacer la extracción de cada uno de sus dígitos para posteriormente sumarlo. Es decir, tengo que tomar alguna decisión y esta decisión la voy a tomar mediante la prueba lógica de la función sí. Voy a preguntar si el largo del número que está llegando dentro de la función lambda que se está procesando o se está creando mediante esta función y parámetro es igual al valor de 1, entonces tome el valor del mismo texto que está llegando y multiplíquelo por el valor de 1 para convertir ese valor numérico que representa un texto de un solo dígito, conviértalo en un valor numérico tal cual, multiplicándolo por el valor de 1. Es decir, si llega el valor del 0 al 9 en un solo dígito, multiplico ese texto que representa un número por el valor numérico y lo convierto efectivamente a un valor numérico. Pero ¿qué pasa? Si el valor del largo del número que se está calculando dentro del nombre de L, mediante el uso, de la función largo,
no es igual a 1, pues quiere decir que el número está llegando con más de un dígito, por tanto tengo que partirlo. Para ello, ¿qué voy a hacer? Utilizar a la función extrae. Fíjate, bastante simple, tomando el texto que está llegando dentro de la función lambda interna y luego calculando una secuencia por filas con el largo del número, extrayendo en cada uno de los dígitos un solo valor numérico para romper, como en una matriz de salida, cada uno de los valores del dígito que están entrando dentro del texto. Si yo tomo ahora a la función suma, por ejemplo, y sumo cada uno de los dígitos convertidos a números multiplicándolo por el valor del número, la función suma me entrega la suma de cada uno de los dígitos en la parte falsa de la prueba lógica de la función sí, que en este caso está validando si el dígito es diferente a una unidad o el largo del dígito es diferente a una unidad, me entrega la suma iterativa en este valor de iteración o en este punto de iteración para cuando yo llame la función. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a cerrar a la función sí. Fíjate, este paréntesis verde está cerrando a la función sí. Tengo que cerrar todas las funciones. Luego vengo aquí y cierro la función let, donde estoy procesando, obviamente, ese parámetro del largo del número y posteriormente cierro la función lambda. Fíjate que hasta este punto lo que yo tengo creado es una expresión de fórmula que creé mediante el uso de lambda, de tal manera de que si yo la llamo, por ejemplo, y le paso el valor de un número, en este caso, imagina, por ejemplo, que le paso este número, voy a llamar aquí a la función, abro un paréntesis y luego le paso, por ejemplo, este valor de 0,000,013, en este caso la suma iterativa me tiene que dar el valor de 4, fíjate que al momento de imprimir la función me devuelve un valor de 4. Yo tengo que crear una fórmula que me permita a mí devolver todos los valores de la iteración, tanto para la primera iteración, segunda iteración y tercera iteración. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo genero yo una iteración con cada uno de los números de la matriz que van a contener los 1000 primeros dígitos y posteriormente voy a obtener el resultado de la suma para la primera iteración, el resultado de la suma para la segunda iteración y el resultado de la suma para la tercera iteración? Lo vamos a hacer mediante el uso de la función reduce. La función reduce dentro de Excel, fíjate, muy simple, la función reduce dentro de Excel tiene 3 parámetros. El primer parámetro se llama initial value, el segundo parámetro se llama array y el tercer parámetro se llama función. La función reduce dentro de Excel es una función de recorrido. Es una función de tipo iterativa o una función de iteración, la cual va a tomar el valor de un acumulador que yo puedo inicializar en el primer argumento llamado initial value, recorriendo o barriendo cada uno de los valores del array y luego haciendo un cálculo con cada uno de los elementos y guardándolos o almacenándolos, si se podría así decir, o almacenándolos o guardándolos dentro de un parámetro acumulador que ocurre y se crea dentro de la función lambda interna de la función reduce. Y a lo último, después de hacer cada uno de los cálculos, la función reduce imprime el valor del acumulador entregándome la respuesta que yo quiera. Lo que no me dice a mí la ayuda de Excel es que yo puedo utilizar a la función reduce. La puedo utilizar de manera iterativa, es decir, la puedo utilizar para ir guardando de manera iterativa a través de apilaciones un montón de cálculos que se van creando de manera iterativa y yo puedo ir apilando para crear una matriz resultante y no un único valor escalar como resultado, así sea una cadena de texto o un valor numérico. Lo único que tengo que hacer es jugar con el cálculo y lo único que tengo que hacer es jugar con el acumulador de la función reduce. Lo primero que voy a hacer con esta función reduce es inicializar el valor del acumulador que lo coloco para el primer ciclo con un valor de vacío para un par de comillas dobles o con un par de comillas dobles. Voy a colocarle una comita y dentro del array básicamente lo que yo voy a procesar es esta matriz de desbordamiento que estoy creando con el uso de la función secuencia y el uso de la función texto para colocar siempre 8 números de salida. Voy a barrer cada uno de los valores de esta matriz que arranca dentro de la celda A2 donde yo tengo calculado con el uso de la función texto y la función secuencia los 1000 primeros códigos o los 1000 primeros números de las series o las 1000 primeras series de una denominación para un billete, en este caso de 1000 pesos en Colombia. Y luego
con el uso de la función lambda interna, de la función reduce, yo voy a crear rápidamente el parámetro del acumulador con una letrita de A que refleje aquí el valor del acumulador. Y luego con una letrita de B voy a colocar o a crear el parámetro que va a ir recepcionando cada uno de los valores de esta matriz. ¿Qué es lo que hace la función reduce? La función reduce inicializa en el primer ciclo con el valor del initial value, fíjate, inicializa desde el principio con el initial value el valor del acumulador con este valor de vacío, es decir, toma el valor de vacío y lo coloca aquí dentro del parámetro llamado acumulador. Luego tomamos el primer elemento de esta matriz o tomamos el primer valor de esta matriz y lo pasamos directamente a este parámetro llamado valor que vendría siendo el dígito de 000 y lo colocamos dentro de este valor o lo colocamos dentro de este parámetro llamado valor. Una vez ocurre el cálculo, que yo voy a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí como un par de comillas el cálculo y cierro la función lambda y cierro la función reduce, lo que yo voy a hacer es almacenar el valor de este cálculo nuevamente en el valor del acumulador con el valor que está llegando desde la primera iteración. Se guarda el valor del acumulador o se guarda ese cálculo que yo estoy generando en el cálculo de la función lambda, lo guardo en el acumulador y luego en el segundo ciclo paso el valor del acumulador al cálculo y luego genero mediante la iteración del segundo elemento de la matriz que se va a cargar dentro del valor un nuevo cálculo que luego se va a almacenar en el parámetro llamado acumulador de manera iterativa para lo último imprimir el valor del acumulador, que es lo que hace básicamente la función reduce. Imagina, por ejemplo, que lo que yo necesito hacer ahora es un apilamiento del valor del acumulador que está llegando como un vacío en la primera iteración en vertical, un apilamiento en vertical, fíjate que ocurra de arriba hacia abajo para apilar el valor del acumulador que está llegando cargado con un vacío, fíjate, en la primera iteración y que ahora está pasando en el primer elemento de matriz de la función apilar en vertical, que sería el primer elemento de fila de la función apilar en vertical, que a lo último yo la puedo excluir. Y luego, ¿qué voy a hacer aquí en el cálculo, en la segunda matriz número 2, como cálculo para que este valor que está llegando se descomponga con esta función? Pues muy sencillo, lo que voy a hacer es crear mediante el uso de un let interno la primera iteración, la segunda iteración y la tercera iteración y llamo en cada una de esas iteraciones en el cálculo de la función let un apilamiento en horizontal para crear una salida de una columna, otra salida de otra columna y otra salida de otra columna que contenga la primera, segunda y tercera iteración a partir de la función suma de esta función lambda interna que está ocurriendo al principio de let. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llamar la primera iteración? Vamos a llamarla, por ejemplo, como una P pequeñita, sí, una sola P, que se llame primera iteración. Yo le puedo colocar PI, luego le puedo colocar SI o luego le puedo colocar TI a la tercera iteración, pero vamos a colocarla con un valor de P. ¿Qué voy a llamar? Pues a la función. ¿Cómo se llama la función? La función se llama f dentro de la función let. Entonces, fíjate, coloco el carácter de f y ahora ella me está pidiendo un parámetro. El parámetro de esta función va a ser el carácter de t, que lo va a estar recepcionando, pero obviamente yo no le voy a pasar un carácter de t, no le voy a pasar un texto, le voy a pasar el valor de texto que me está llegando por la función reduce a partir de la iteración de cada uno de los elementos de esta matriz que se encuentra dentro de un rango de desbordamiento que se origina dentro de la celda A2 y le pongo el símbolo de numeral para que se integre como una matriz de desbordamiento literalmente a partir de cada una de las iteraciones que están llegando dentro del parámetro de B. Es decir, voy a consumir el texto que está llegando dentro del parámetro de B y lo voy a pasar dentro de la función. ¿Qué va a pasar? Que la función va a llegar aquí y va a operar correctamente calculando en esta letrita de L el largo del texto que está llegando ahora dentro de la T que se convierte en B y carga el valor de 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Y luego calculo el valor del largo y me está diciendo que el valor del largo de ese número es de 8 dígitos. Por tanto, como el valor no es igual a 1 en el largo, no multiplica el valor del texto por el número de 1, sino lo que hace es una extracción a partir de la función extrae y la función secuencia con el mismo largo del número para crear una secuencia
secuencia que marque cada una de las posiciones iniciales, las extraiga, las multiplique por 1 y posteriormente genere una suma iterativa de cada uno de estos números entregando un dígito como respuesta o bien 2 dígitos como respuesta y los voy a almacenar en la primera iteración. Luego, ¿qué voy a calcular en la segunda iteración? Un nuevo nombre que calcule esa segunda iteración y lo voy a almacenar, por ejemplo, dentro de un parámetro que se llame pp y le coloco 2 p's para que represente la iteración del segundo paso, pero va a representar la segunda porque tiene 2 p's, es decir, va a representar la segunda iteración, en donde voy a llamar a la misma función que yo tengo arriba dentro del LED, pero no le voy a pasar como parámetro el parámetro del valor que está llegando por la función reduce al lambda interno. Le voy a pasar la que se acaba de calcular en la primera iteración. Es decir, le paso el valor de P y estoy cargando del mismo modo una suma iterativa en caso de que este valor de P, producto de la primera ocurrencia de la función, genere una suma que contenga mínimo 2 dígitos o bien que contenga un dígito. Si contiene 2 dígitos, obviamente los va a calcular y va a comparar el largo de la función que no es igual a 1, por tanto no multiplica el valor numérico único por el valor de 1, sino que lo rompe en sus posiciones iniciales y luego genera la suma. Pero ahora bien, si viene un solo carácter, por ejemplo, como en este caso, entonces simplemente convierte el valor numérico que está llegando producto de la primera iteración en un valor numérico al multiplicar el valor del número por 1 porque el largo de la cadena viene siendo un único elemento. Ahora bien, ¿cómo hago yo para entregar el resultado de la primera y segunda iteración y bien de la tercera? Lo hago obviamente mediante una función de apilamiento en horizontal. Esta función de apilamiento en horizontal va a tomar la primera salida de la primera iteración que vamos a colocar en la matriz número 1 con el valor de P, luego coloco una coma y coloco el segundo valor de P, que sería la doble iteración con el valor que se está guardando en estos 2 dígitos a partir del llamado de la función y el cálculo del texto dentro de esta función que estoy creando con el LED externo. Y para la tercera iteración, para no calcularla dentro de un nuevo nombre, pues simplemente la llamo a partir de la función de la segunda iteración y listo. Esto me va a entregar como resultado el último valor numérico que siempre va a contener un solo dígito como resultado de la suma iterativa de la descomposición de cada uno de los números y luego su posterior suma. Voy a cerrar la función apilar en horizontal, fíjate, y luego vengo y cierro a la función LED, que en este punto, vamos a cerrar a la función apilar en horizontal y luego voy cerrando en el cálculo de este LED, sí señor, que se está creando a partir de este LED que se está creando en la función de apilamiento en vertical que se corre dentro del cálculo de lambda. Vamos a cerrar ahora a la función lambda, esta función de tipo lambda, y luego a la función reduce y por último cerramos a la función LED para correr el cálculo. Esta fórmula tiene que operar 1000 números y estos números tiene que darlos en sumas iterativas hasta descomponer la suma en un solo dígito, pero al principio me va a entregar este valor de vacío en esta celda y un error aquí y un error aquí porque la salida va a tener 3 columnas. Evalúo con Enter y obtengo como resultado esa suma de tipo iterativa. Fíjate, en la primera iteración este valor de 20 obviamente me da la suma del valor de 10, luego me da 1 y luego el valor de 1. Es decir, la suma de cada uno de esos dígitos me da el valor de 10 en descomposición para obtener el resultado. Posteriormente, ¿qué estoy haciendo aquí? Por ejemplo, el valor de 40. Hago la suma en la descomposición de cada uno de sus dígitos, obtengo el valor de 3 y luego arrastro hasta el valor de 3. Es decir, 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 me da el valor de 4. Eso tenía que darme un valor numérico de 1. Vamos a ver qué pasó por acá. Y vamos a hacer la exclusión para obtener el resultado. Es decir, tengo que hacer la suma, luego la extracción de cada uno de los dígitos y obtenerla como resultado. Aquí, en la función reduce o en la función de respuesta, del cálculo de la función LED externa, voy a generar una exclusión para que veamos la salida de la matriz. Voy a colocar aquí a la función excluir y luego voy a revisar el valor numérico de salida. De esta matriz de salida que yo tengo aquí a partir de un vacío,
un error que se está creando por la función reduce al iterar este valor de vacío dentro del acumulador, lo voy a quitar quitándole una fila de arriba hacia abajo con la función excluir. Voy a venir aquí, ahora voy a observar el valor de 1 más 9 me da el valor de 10. Esa suma de estos primeros dígitos ahora vengo y la arrastro para convertirla a través de una suma e intentar reducirla a un solo valor numérico que tenga una sola unidad, la convierto a partir de una suma en el valor de 1 y posteriormente vengo y la convierto a un valor de 1. Es decir, la arrastro porque solamente tengo una unidad. Fíjate, voy bajando, voy convirtiendo hasta el valor de 15, luego voy convirtiendo de manera iterativa hasta el valor de 18, voy sumando 1, 1, 1 y luego vengo y comienzo. Y lo que estoy generando como resultado es una iteración continua. En este caso genero una iteración continua mediante arrastre. Voy a bajar, por ejemplo, hacia los 1000 primeros dígitos y fíjate que tengo por acá 27, luego tengo 9, luego tengo 9. El punto es en que si yo le paso, por ejemplo, el primer millón de dígitos, esto se va a demorar más o menos como unos 25 minutos en procesar. Habría que medir el tiempo o estaría diciéndote que serían más o menos un promedio de 25 minutos para el primer millón de iteraciones. Obviamente son 100 millones de iteraciones, que son 99.999.999 que ocurre en las cifras de 8 dígitos. ¿Cómo hacemos para medir el tiempo? Fíjate, vamos a medir el tiempo de esta fórmula y luego vamos a hacer el cálculo sobre los 15.000. Voy a hacer la prueba midiendo el tiempo de estos primeros 1000 dígitos, colocando dentro de esta función LED. Vamos a ponerlo aquí dentro de otro LED. Voy a darle aquí una al Enter y voy a crear mediante el uso de otra función LED un tiempo inicial. Voy a colocar aquí un TI que voy a calcular mediante el uso de la función ahora. Esta formulita o esta técnica se la aprendí a Leo Rumano, que me la comunicó hace más o menos como unos 20 días o unos 15 días a partir de una imagen de una fórmula que él estaba desarrollando para medir el tiempo de procesamiento dentro de las fórmulas de tipo iterativa o cualquier tipo de fórmula que opere obviamente dentro de Excel y que consuma un poquito más de lo que nosotros podemos ver a ojo y poder medir el tiempo con exactitud. ¿Qué hace la función ahora? Fíjate, la función ahora retorna un número de serie secuencial, que en este caso es un número entero y un número decimal, que va a corresponder obviamente a la fecha de hoy o la fecha del sistema, a la fecha del sistema, con un número decimal que va a contener el valor del tiempo del sistema. Entonces, si yo lo quiero medir en milisegundos, tengo que capturar la fecha, que en este caso tengo aquí, vamos a tocarla de nuevo, la fecha y la hora, y lo almaceno dentro de un parámetro de un LED externo con el tiempo inicial. Posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una coma, aquí voy a colocar el cálculo, por ejemplo, el cálculo del recorrido de cada uno de la suma iterativa de estas posiciones y voy a guardarlo, por ejemplo, dentro del cálculo, lo voy a guardar dentro de un parámetro que se llame cálculo. Y seguidamente voy a crear mediante apilamiento en el cálculo de este LED externo la diferencia que se gasta esta fórmula en procesar 1000 dígitos con el tiempo final y la diferencia del tiempo inicial. Es decir, voy a utilizar a la función, por ejemplo, apilar en vertical, en este caso, que tome a la función ahora en la matriz número 1 y le reste el valor, por ejemplo, del tiempo inicial. Imagina por un momento que este tiempo es mayor que este tiempo inicial. Este sería el tiempo final, después de haber hecho el cálculo que está almacenado dentro de este nombre. Y lo estoy generando aquí dentro de una función ahora. Es decir, después de haber ocurrido todo el cálculo de manera iterativa de esta fórmula, calculo nuevamente un tiempo que voy a obtener más alto, obviamente, a partir del tiempo inicial y luego calculo esa diferencia. Esta diferencia va a contener una cantidad de segundos y una cantidad de milisegundos que me van a permitir medir el tiempo de la fórmula. Pero para poder ver el tiempo necesito utilizar a la función texto para poder formatear la salida de esta diferencia de este número, que por ejemplo me está dando un número entero o bien un número entero más uno decimal que representa la cantidad de segundos y la cantidad de milisegundos que transcurre en Excel en operar
toda esta fórmula completa que se está corriendo dentro del nombre del cálculo. Ahora bien, fíjate, dentro del valor de la función texto que yo tengo aquí, este valor que me está dando una diferencia, yo voy a formatearlo de la siguiente manera. Voy a acumular los valores de los segundos con un corchete, como si se tratase obviamente de un acumulado de los segundos, y luego coloco el delimitador decimal. En mi sistema el delimitador decimal viene siendo el punto, en muchos sistemas es la coma. Yo coloco el punto que es mi delimitador decimal, no lo olvides. Delimitador decimal, le coloco el punto y le coloco una cifra para los primeros dígitos de los milisegundos, segunda cifra y tercera cifra. Fíjate, son milisegundos, me marca en valores de 1000, por tanto el valor mínimo de milisegundos vendría siendo el 000 y el valor máximo de milisegundos para un solo segundo vendría siendo 999. Lo voy a colocar por formato, el valor de 0, 0 y 0. Listo, para que me entregue 3 dígitos de salida como valor primero de las centenas, luego las decenas y luego las unidades de esos milisegundos, en donde 1000 milisegundos es un segundo y luego lo acumulo a partir del valor de S. Voy a colocarle una cadenita de texto que represente obviamente una S de, por ejemplo, 2 segundos punto 333 milisegundos o 0 segundos punto 250 y tantos milisegundos, y a lo último coloco este carácter del slash invertido, que básicamente lo que hace referencia es que el carácter siguiente se va a comportar como un texto. Es lo mismo que tener un par de comillas dobles, luego coloco una S y otro par de comillas dobles y un par de comillas dobles adicional para cerrar el texto dentro del formato. Obviamente, este par de comillas dobles al principio para encerrar un texto dentro de otro texto, con este otro par de comillas dobles para encerrar un texto dentro de otro texto, lo puedo reemplazar básicamente por el contra slash, le coloco el carácter de texto que quiero que se reemplace dentro del formato y luego cierro el formato que está operando dentro de la función texto para formatear la diferencia del tiempo final menos el tiempo inicial y entregarlo como resultado. Fíjate ahora, cierro a la función texto, a esta función texto que me está entregando en la primera fila el tiempo y 2 errores, y posteriormente voy a devolver el valor del cálculo. Vengo y cierro a la función apilar en vertical y luego cierro a la función let externa, evalúo con enter y esta fórmula demora 0.130 segundos o 0.130 segundos o 130 milisegundos. Me está dando aquí como formato. Yo puedo reemplazar este sí punto error aquí, pero lo voy a dejar tal cual, lo voy a dejar así, tal cual para que no nos moleste ni nada. Imagina que estos son dos espacios vacíos porque en realidad lo que estoy calculando acá es el tiempo que la fórmula, que es el core, que en este caso, que es lo que quiero que analices, esta fórmula que ocurre dentro del let interno que se está corriendo en el nombre aquí del cálculo, es lo que a mí me interesa medir, que es la funcionalidad de la suma iterativa de cada uno de los dígitos que pase dentro de una matriz de desbordamiento que representen la secuencia de los 100 millones de series de los billetes para la primera iteración sumada, segunda iteración sumada y tercera iteración sumada, para posteriormente sacar estadística. Dime, por ejemplo, cuántas series iterativas sumadas me entregan el valor de 1, cuántas series iterativas me entregan el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4, etc, etc, etc. Bien, vamos a hacer una pequeña tablita aquí. Fíjate, una tablita bastante simple. Voy a colocar la iteración número 1, voy a evaluar con enter. Fíjate que esto está cambiando porque la fórmula se está procesando y voy a hacer el ejemplo con, por ejemplo, 3, en este caso, 3 intentos. Vamos a colocar la fórmula, por ejemplo, con 1000 series. Vamos a colocar con las 1000 primeras series para ver cuánto demora y luego sacamos una escala para que tú veas la magnitud de lo que puede ir creciendo. Entonces, vamos a colocar aquí el valor, voy a evaluar con F9 y el primer dígito o las primeras 1000 series se demoran 0.050 milisegundos o se demora 50 milisegundos más o menos. Le voy a colocar un carácter de S para que se evalúe como una cadena de texto. La segunda se demora más o menos 0.060 segundos y la tercera se demora 0.050 segundos. Evalúo con enter y tengo la fórmula con los primeros 1000 dígitos. Ahora voy a calcular, por ejemplo, la fórmula con los primeros 5000 dígitos. Voy a colocar
F de 5000, evalúo con Enter y voy a hacer el cambio aquí de esta matriz, no de 1000, sino de 5000. Y vamos a esperar que esto responda bastante bien, 5000. Aquí se quedó un pelín pegado, mira, 780 milisegundos, 0.780 segundos o 780 milisegundos, evalúo con Enter la siguiente barrida para, por ejemplo, medir las 5000 primeras series de números de 000000 a 00004999 me está entregando como resultado. Obviamente, esto está corrido 1 porque estoy generando el cálculo del tiempo. Se está demorando aproximadamente 0.770 milisegundos en la segunda prueba que estoy haciendo aquí y en la tercera se demora 0.760 segundos. El punto es que imagina, por ejemplo, que yo quiero hacer la fórmula con 1.000.000 de iteraciones para calcular el primer millón de esos 100 millones de series que ocurren en los billetes. No puedo hacerlo aquí en el video porque obviamente se va a reventar mi Excel y no va a servir. Me voy a tirar de hecho aquí el video porque no lo puedo grabar, quizás caiga en error. Pero quiero que te des cuenta cómo a medida que nosotros vamos incrementando el valor, voy a colocar aquí el valor de 10.000 y voy a hacer nuevamente el cálculo. Ya no voy a utilizar una serie de 5000, sino voy a colocar 10.000. Así mira el valor de 10.000 y luego vengo y evalúo con Enter. Vamos a calcular este valor de 10.000 en la serie y vamos a ver el tiempo para una serie de 10.000 billetes o los 10.000 primeros billetes de una serie correspondiente. Mira, 4.580 milisegundos o 4 segundos, 580 milisegundos. Voy a apuntarlos por acá, 4.580 segundos, evalúo con Enter y voy a obtener el segundo intento. Luego lo hacemos con 15.000, terminamos el video y sacamos una pequeña conclusión. 4.590 segundos, evalúo con Enter y obtengo el resultado. ¿Listo? Vamos a obtener la última, 4.580 segundos, evalúo con Enter y obtengo el resultado. Ahora, voy a hacer la fórmula con los primeros 15.000 dígitos. Vamos a hacer la fórmula con los primeros 15.000. Voy a esperar otros 4 puntos y algo de segundos y luego cambio aquí el valor de la operación y lo voy a colocar con los primeros 15.000 dígitos. 1, 2, 3. Y yo creo que esto se va a demorar un poco más de 10 segundos. Vamos a ver si se demora un poco más de 10 segundos, que es incrementar en el número de 10.000 las iteraciones continuas, utilizando aquí el Camtasia, el navegador, la carpetita abierta. Estoy consumiendo más memoria de lo habitual hasta entregar el resultado. Fíjate que a medida que nosotros vamos incrementando, la fórmula iterativa va a ir gastando más tiempo. Esta es la fórmula que yo pude plantear el día de hoy después de hacer bastantes cálculos para obtener una suma iterativa y poder dar una respuesta acorde a la necesidad que estoy requiriendo para hacer la suma iterativa. Bien, y poder hacer la estadística de los 100 millones de dígitos que tiene una serie de billete normal dentro de un país con 8 dígitos dentro de la numeración. Me gasto 13.570 milisegundos o 13 segundos 570 milisegundos. Enter. Ahora voy a hacer el segundo intento. Fíjate que están oscilando. Por ejemplo, entre 13 segundos. Vamos a ver si este se demora menos. Sin el Camtasia abierto se está demorando más o menos unos 12 segundos. Con el Camtasia abierto se está demorando 13 segundos. 13.590 segundos. Enter y vamos a ver la última iteración. Luego voy a crear una pequeña estadística para ver si todo confluye al 11 para que tú veas lo mágico de estos números. Vamos a generar unas frecuencias y a entregar un pequeño gráfico para que tú lo logres observar y luego tú en tu computadora si quieres o más adelante en una serie nueva de videos tutoriales lo haré para esas 100 millones de series y sacar la estadística completa. 13.520, evalúo con Enter. Voy a esperar ahora un poquito menos de tiempo. Vamos a esperar un poquito menos de tiempo. Quito la fórmula y luego la reemplazo o la arreglo para no medir el tiempo. Fíjate cómo va incrementando el valor del tiempo. Listo, ya no le voy a hacer más cálculos. Voy a tomar el cálculo de la función LED por aquí. Lo copio con Control C, destruyo esta fórmula y luego F2 y la pego con Control V y le coloco por aquí el símbolo de igual y estoy consumiendo ahora la fórmula sin medir el tiempo. Voy a esperar esos 13 segundos, esos 12 segundos
Y vamos a sacar obviamente la estadística pertinente para ver en cuánto cae cada uno de los números. Vamos a ver cada uno de los dígitos en cuánto está cayendo. Aquí tengo los primeros 15.000 dígitos, fíjate, los primeros 15.000 dígitos. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a copiarme la fórmula para que no se vaya a destruir y me deje grabar el video tutorial y luego vamos a utilizarla o a pegarla justo por aquí la fórmula como una cadena de texto. F2, pego la fórmula, vengo y le doy aquí un espacio y espero nuevamente otros 13 segundos. Vamos a ver si me toca esperar 13 segundos y yo creo que está haciendo el recálculo y luego voy a copiar esto como valores. Aquí tengo la fórmula, le voy a colocar un color azul, así, o a este color azul que me gusta bastante y en cursiva y voy a colocar primera iteración, pero voy a convertir esto en un texto, voy a convertir esto en un número. Control asterisco, vamos a colocar todo. Control hacia abajo, Control Shift Backspace para devolverme, copio con Control C, pego un Control Shift B, listo, y voy a dejar esto como un valor de texto, es decir, le voy a decir omítame de momento los errores. Y voy a sacar una estadística preliminar. Para la primera iteración, quiero saber cuáles son los valores únicos que existen dentro de la serie. Voy a colocarla a partir de un color, por ejemplo, de color blanco hacia negrita y voy a utilizar a la función únicos y posteriormente a la función ordenar. Fíjate, vamos a hacerlo rápidamente para ver si nos da el patrón del número de 11. Voy a colocar aquí un ordenamiento de la matriz, evalúo con Enter y fíjate que tengo de 0 hasta 36 dígitos para los primeros 15.000. Yo sé que esto quizás no puede salir, pero con 100 millones de dígitos el patrón 11 se repite. Luego voy a obtener el conteo. ¿Cómo lo hago? Con la función contar.si.conjunto. Cuéntame dentro de este rango de criterios que yo tengo acá, pum, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme el conjunto de criterios que ocurre dentro de este rango de desbordamiento. Y luego al sacar la frecuencia de manera iterativa, fíjate que el número 18 y 19, 17 y 18 está dando 1025. Aquí está el patrón de 11 en media móvil. Vamos a ver cuánto me da el patrón de 11 en media móvil, 7 y luego el valor de 6 me da 13, se repite también el 13 en media móvil, luego tengo aquí un número de 11, tendría 4 y 7, sería el valor de 11, se empieza a repetir y luego vamos a calcular media móvil por aquí, me daría el valor de 9 más 4, 13, 4 y luego el valor de 10 me daría 5, media móvil, luego el valor de 11 se repite por aquí, más el valor de 9 sería el valor de 20, 21, media móvil. Bien, vamos a hacer el cálculo para el segundo. Serie iterativa número 2 o el valor de la serie iterativa número 2. Copio el formatito y lo pego con control B y calculo mediante el uso de la función ordenar y la función únicos esta extracción de la segunda iteración, control shift hacia abajo, cierro, evalúo con enter y aquí está el jueguito de las 11 iteraciones. Voy a calcular mediante un pequeño conteo con contar.si.conjunto dentro del rango de criterios de la segunda iteración el conjunto de valores numéricos que terminan obviamente a partir de esos números dentro del rango de desbordamiento para obtener la serie completita. Fíjate, aquí yo tengo el valor de 1667, esto daría 6 más 7, el valor de 13, más 4, más 10, más 11. Si yo sumo cada uno de estos dígitos, se los aseguro que da un patrón de 11 y luego lo calculamos para el patrón número 3. Vamos a sumar el valor de, en este caso voy a utilizar a la función extrae, vamos a utilizar nuevamente a la función extrae y utilizo este valor numérico que tengo acá y luego corro la fórmula hacia abajo para no complicarnos tanto dentro de esta posición inicial con una secuencia y una función largo que cuente cuánto largo de estos caracteres existen, obviamente existen 4, recuperando una posición en cada uno de ellos, multiplicando por el valor de 1 y haciendo una suma de tipo iterativo. Fíjate, esta suma me tiene que arrojar el valor de 20, vamos a ver, 7 más 6 me da el valor de 13, más el valor 9 me daría 1, 10.
Aquí lo obtendría como resultado 1667, 1666. Si yo sumo este valor de 10 con el valor de 1 por 15.000, me estaría dando un valor numérico de 11. Vamos a hacer media móvil de 11 y me estaría dando la suma 14,860, me daría 8 más 6, 14, más el valor de 5 me daría 19 a 20, todo calcularía el valor de 20. Bueno, hacer una serie entera, obviamente, de todo el conjunto de números de la fórmula. Ahorita la corremos para calcular, por ejemplo, de 20.000 dígitos. Voy a traerme esta fórmula, la copio con control C y vamos a calcular para los primeros 10.000 dígitos. Voy a pegarla aquí, control shift hacia abajo, suprimir, voy a calcular mediante esta fórmula que tengo en el portapapeles, esta fórmula que tengo aquí en el portapapeles, esta matriz de desbordamiento que está ocurriendo dentro de la celda 2 numeral, evalúo con enter, obtengo de momento un error de referencia, pero aquí voy a crear a la función secuencia, vamos a poner aquí a la función texto y a la función secuencia de los primeros 10.000 dígitos. Vamos a colocar 10.000 dígitos en una columna iniciando en 0 con de salida un formato de 8 cifras. Cierro, evalúo con enter. Vamos a hacerlo así. Evalúo con enter, se demora más o menos unos 13 segundos. Aquí tengo la serie iguala. El patrón de 11 se repite para series de 10.000 en 10.000. Obviamente, tengo que hacerlo de 10.000 porque son 100 millones. No puedo colocar 15.000 porque empieza a arrojar resultados de 13 que también se repite muchísimo. El número 11 aparece en casi todos lados. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer con los primeros 20.000 números o los primeros 100.000 números, aunque me tiraría allí la memoria, me gastaría más de un minuto. Vamos a hacerlo con 20.000. Enter y esperamos un segundito. Vamos a ver si esto se corrió. Yo creo que sí se corrió, efectivamente sí se corrió. Ya no voy a bloquear el Excel. Vamos a dejarle más o menos unos, qué sé yo, 15 o 20 segundos a que se haga el procesamiento con esta misma fórmula de extracción para ir sacando cada uno de los dígitos e ir sacando cada una de las estadísticas en una barrera, por así decirlo, de números de 10.000 en 10.000 que asemejan los mismos primeros 100 millones o los 100 millones de series. Ahí está demorando un pelito la fórmula en reprocesar, pero démosle el tiempo porque 15.000 se demora más o menos unos 13 segundos. Yo espero que 20.000 se demore más o menos como unos 20 y algo de segundos dentro de la fórmula. Vamos a ver, ahí se quedó pegado, está dando un error de desbordamiento. Vamos a colocarle, aquí tenemos 2 dígitos, ahí nos dio la respuesta, creo que sí la dio para los primeros 20.000 dígitos, 19.999 y se repite exactamente el mismo patrón. Bien, entonces voy a copiarme este resultado, control shift hacia abajo, tengo que consumir esta matriz que se produce dentro del rango de desbordamiento, vamos a ver que no se está generando de manera iterativa. Voy a colocar este valor y voy a colocarle control shift hacia abajo, control backspace para devolverme y luego vamos a esperar otros lindos 23 segundos, enter y voy a esperar ahora sí que esto se ejecute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mil disculpas por este video tan random, pero la verdad es que este tipo de numeraciones que aparece tan confluida dentro de la serie de los billetes que radica en el 11, fíjate, aquí 20.000 no radica en el 11, yo creo que son los 100.000, vamos a ver cuánto da, lo mismo me está dando una serie, se los puedo asegurar que si sumo a este valor de 10, este valor de 1995, a este valor de 1 en series de 10.000, me daría el mismo valor de 1667, en fin. La estadística en bases de 1000, la estadística en bases decimales o en bases de 10.000, 100.000, 1.000.000, en este caso 10 millones y 100 millones, siempre van a dar iteraciones con 11. Voy a colocar el valor de 1, vamos a poner aquí el valor de 1 para las primeras 10.000, evalúo con enter y voy a obtener la respuesta en más o menos unos 4 segundos. Fíjate, el resultado que me está dando aproximadamente vendría siendo 11, que serían las iteraciones.
Quiero demostrarles algo un poquito alocado. Voy a copiar esto con Control Shift C, con Control C, Control Shift hacia abajo, Control Backspace, Control C, Control Shift B. Convierto esto a texto. Vamos a convertirlo a texto para que no nos moleste. Y luego voy a intentar hacer una operación, por ejemplo, de la suma iterativa de este valor de 3 y 6, que me dan valores de 9. Vamos a hacerlo con esto. Fíjate, aquí el valor de 1, 1 me da el valor de 2. Si yo sumo el valor de 11 más el valor de 2, 1 más 1 me da el valor de 2 de 120 más el valor de 2, se los puedo asegurar que ese valor da como resultado el valor de 1, 1, 1, 1. Bien, voy a tomar el valor del resultado del 2, que es 991, y lo voy a sumar con el que iterativamente me dé el valor de 2, que en este caso sería el valor de 120, y me está entregando el valor de 111. Luego, aquí tengo el valor de 0, que lo tendría que sumar con el valor de 0, que también me va a dar un valor de 11, que se está acumulando acá dentro de la barrera de los únicos, que no sé por qué me salió aquí en frecuencia, que no tendría por qué haber salido como un texto dentro del conjunto de números, tuvo que haberse calculado como únicos dentro de toda la serie completa. Correcto, esto no es una serie completita. Vamos a tomar la serie completa de la matriz de desbordamiento que yo tengo justo aquí para los primeros 1000, Control Shift hacia abajo, luego evalúo con Enter, eso me está dando una matriz de desbordamiento y hago exactamente lo mismo con esta fórmula. La reemplazo para esta serie, Control Shift hacia abajo, evalúo con Enter y ahora sí tengo la respuesta. Fíjate que los números más grandes vienen siendo 633, 660 en la 19 iteración, y se los puedo asegurar que si agarro el valor de 3 más 6 da 9 y el valor que me da por aquí 9, que sería 220, y luego el valor que me da aquí 9, que es 670, 891, y se lo sumo al valor de 9, me estaría dando 1, 1, 1, 1. ¿Listo? El valor que iterativamente me dé un solo dígito se suman, me da una pirámide en el número de 1 con el 11 más grande en la cima de la repetición máxima para los 100 millones de números que tienen una serie de billetes. Todo se mueve en base al 11 dentro de las cifras de los números que se sacan para un billete o un conjunto de billetes dentro de Excel. Fíjate, aquí tengo entonces en esta fórmula este conjunto de celdas, Control Shift hacia abajo, Enter, ya tengo la iteración completa, ahí se elimina el 0 y luego Control Shift hacia abajo, Control Backspace para devolverme y tengo el valor de 11, 11. Este valor que termina justo con el 2 me tiene que dar un valor de 11, míralo, ahí lo estoy obteniendo. Vamos a quitarlo y vamos a verlo con la barra de estado. 1 más 1 me da el valor de 2, sumo el que iterativamente tenga y me tiene que dar un valor de 11. El valor de 1, que en este caso es 825, 1 más 0 me da 1 y lo tomo con este valor y se los puedo asegurar que me da el valor de 11. Y obviamente, ¿cuál es el mayor valor? El que se encuentra justo en el centro. ¿Cuántos valores tengo? 12. El valor del centro vendría dando 22, 2, 2, dividido en dos números, 11, 11, 11. Vamos a ver la tercera iteración. Ups, aquí me fui hacia atrás. Vamos a ver aquí la tercera iteración. Iteración número 3, me copio el formatito y voy con la función ordenar y la función únicos Voy tomando los valores de la tercera iteración, Control Shift hacia abajo, cierro ambas fórmulas y tengo los números del 0 al 9. Contar puntos y punto conjunto, rango de criterios, todo el conjunto de la tercera iteración. Coma, y luego rango de criterios, rango de desbordamiento, evalúo con Enter y fíjate que tengo todo en valores iterativos de 11, 11, 11. Hágalo o háganlo por favor con los 100 millones de iteraciones que tienen todas las series de los billetes o el número máximo de las series de los billetes que manejan en su país y todo confluye en el 11. Todo confluye en el número 11. Estadísticamente, todo confluye en el número 11. ¿Por qué será? No tengo ni la menor idea, pero haciendo pequeños cálculos estadísticos con el uso de sumas iterativas y una fórmula un poquito larguita, pero no es difícil de entender, que se consume un pelo de memoria en el computador para empezar a iterar al menos el primer millón
de números de la serie de un billete, vamos a obtener en base 11 el conjunto de resultados de las sumas iterativas de todos los billetes que manejen en un país, tomando los números de serie que allí aparezcan. Bien, mis amigos, video totalmente loco dentro del canal para el día 27 de diciembre del año 2023, que espero puedan ver completamente dentro de Excel. Les gusta la fórmula aquí planteada y también la que mide el tiempo de las fórmulas para calcularlo dentro de una tablita como resumen que nos permita sacar estadística rara de los valores numéricos que se encuentran dentro de los billetes de Excel. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.